En la Advaita, algo muy importante es la conciencia, dado de que la conciencia es la única realidad, es el sustrato de todo. La conciencia en Advaita es muy importante, entender qué significa y qué se entiende por Advaita, a pesar de la complejidad que esto implica. La conciencia en Advaita es la realidad fundamental, es el absoluto, es lo único que existe, es algo pues prácticamente imposible de definir, ya que todas las categorías del lenguaje son inapropiadas para poderla definir. Aún así, haciendo concesión al lenguaje, podemos decir algunas cosas de cómo se considera en Advaita lo que es la conciencia. La conciencia en Advaita es vista en dos grandes sentidos, lo que llamamos la conciencia en reposo y la conciencia en movimiento. La conciencia en reposo como conciencia en sí, la conciencia en movimiento como conciencia de, cuando uno dice tengo conciencia de un vaso, tengo conciencia de un carro, tengo conciencia de una planta, tengo conciencia del mundo, estamos hablando de conciencia de, conciencia hacia algo. Pero la conciencia en sí es una conciencia sin objeto, es conciencia pura. La conciencia en sí es el estado fundamental de la conciencia, sin manifestación. Es la conciencia antes de iniciar su manifestación. Cuando la conciencia se mueve, entre comillas, porque la conciencia en realidad nunca se mueve, pero cuando la conciencia se mueve, entre comillas, estamos hablando de una conciencia en movimiento, ¿sí? Para ilustrar este punto, hay una historia clásica en Advaita, que es la historia de la antorcha encendida, que se hace mención de ella mucho para poder entender esto. La conciencia sería como una antorcha inmóvil. Esa antorcha inmóvil es la conciencia en sí, es la conciencia en reposo. ¿Sí? Esta conciencia en reposo, si esta antorcha, si nosotros la tomamos y la giramos, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, con ella un círculo, ¿sí? Entonces vamos nosotros a ver una imagen, la imagen de un círculo. O podemos hacer un triángulo también, o podemos hacer un 8, ¿sí? Aquí está la conciencia en movimiento, ¿sí? Entonces, esta sería un símil entre conciencia en reposo y conciencia en movimiento, el símil de la antorcha encendida. Cuando la antorcha está sin moverse, es la conciencia en su estado fundamental. Cuando agarramos la antorcha y la movemos, podemos crear con ella imágenes. Es la conciencia en movimiento. Eso es crear el mundo. Ese es el mundo empírico. Ese es el mundo de los objetos. En esencia, esos objetos no son reales, son imaginados. Es decir, ese círculo que dibujamos con la antorcha al moverla, o sea, no es real. O sea, en realidad no existe. Es algo aparente, ¿sí? Se crea esa imagen por el movimiento de los muchos puntos de la antorcha, pero no hay ningún círculo, no hay ningún triángulo, no hay ningún 8, ¿sí? Entonces, cuando dejamos de girar la antorcha y la volvemos otra vez a su estado quieto, se termina la conciencia en movimiento y regresa la conciencia en reposo. Entonces, estos son los dos grandes aspectos de la conciencia: cuando está en reposo, en su estado fundamental, sin manifestación, y cuando la conciencia aparentemente se manifiesta, ¿sí? Cuando aparentemente crea fenómenos que en realidad no existen, ¿sí? Esa es conciencia en sí, conciencia de, conciencia en reposo, conciencia en movimiento. Parece moverse y parece que se crean imágenes, pero estos solo son aparentes, ¿sí? La conciencia es nuestro estado fundamental. Sin embargo, también como la antorcha
el movimiento, se crean estados aparentes de conciencia. En Advaita se menciona que hay 3 estados, vamos a decirlo así, en movimiento de la conciencia, que es el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño sin sueños o sueño profundo. Esos son los 3 estados de conciencia: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo que no tiene sueños, ¿sí? Estos 3 estados finalmente son ilusorios, finalmente no son reales. El sustrato de los 3 es el estado fundamental, lo que se conoce como el cuarto estado, o el estado natural, que es Turiya, o Turyatita, que sería reconocer que todo eso son fenómenos, ¿sí? Estos 3 estados son estados temporales, momentáneos, pasajeros. La conciencia crea cuerpos para cada uno, que también son temporales. El sustrato de los 3 es precisamente el estado fundamental de la conciencia, que es el sustrato de esos 3 estados de conciencia. Solo el ser, que es el sustrato real de los 3, es real y está más allá de los 3 estados. La conciencia siempre está en el ahora, y la conciencia es nuestro estado fundamental, ¿sí? Nuestro estado natural es estar conscientes, y estar conscientes es igual a estar en el estado de felicidad. Entonces la conciencia en Advaita es lo único que existe. Nosotros experimentamos estos 3 estados como una conciencia en movimiento, pero que no es real, son fenómenos. Y para Advaita el estado fundamental de la conciencia está más allá de los 3, es el sustrato, que es la base donde todo sucede. Es el estado fundamental de la conciencia, y su naturaleza es la felicidad.